Me da un gusto poder compartir nuestras experiencias como Movimiento de Resistencia Estatal aquí en Baja California en lo que se refiere al ámbito pedagógico. Agradezco la oportunidad que se nos da de participar en este ciclo de conferencias que tengo entendido que están desde la mañana. Espero no estén cansados, ¿no? Pero si está dirigido a jóvenes, futuros profesores, pues qué mejor espacio que hablar entre iguales, ¿no? Nosotros los maestros y las maestras de Baja California, si bien es cierto, hemos estado preocupados por los problemas políticos y económicos y sindicales de nuestro país y de nuestro estado, pues también estamos enterados de que si esto sucede, estos problemas es por una situación, un fenómeno educativo. Una educación que hemos recibido durante décadas en nuestro país, capitalista, una educación bancaria, una educación de que aprendes o aprendes de acuerdo a los intereses de los gobiernos en turno. Por eso es que vemos una crisis tremenda en nuestro estado, un rezago educativo por las malas políticas educativas que se han tenido a nivel nacional y a nivel estatal. Y fíjense, en estos momentos, desafortunadamente, todavía nuestro gobierno no puede tener un plan sectorial educativo que se apegue a la nueva forma de gobernar nuestro país, que es la cuarta transformación. No se desprenden, desafortunadamente, los pedagogos orgánicos y están incrustados en los sistemas educativos a nivel nacional y en los estados, y Baja California no es la excepción, que insisten con los viejos paradigmas de la educación bancaria. Nosotros hemos dicho y sostenemos, si seguimos con ese tipo de prácticas de funcionarios carentes de la pedagogía de hoy, lo que se ocupa, lo que promueve el propio gobierno federal, que es la pedagogía crítica, el pensamiento crítico, pues va a ser muy difícil cambiar las situaciones educativas que tiene nuestro estado y nuestra gran nación, ¿no? Nosotros hemos detectado algunos problemas por el cual se encuentra nuestro sistema educativo de esta manera, ¿no? Primero vemos, desafortunadamente, lo práctico, un rezago educativo, como les llaman ellos. Tenemos varios, todavía cientos de miles de analfabetas en las ciudades, ¿eh? Y en los medios rurales, con los pueblos más desvalidos, pues eso se incrementa con más ganas, ¿no? Con aquellos pueblos que tienen todavía su lengua nativa, ¿no? Y eso ya sería otro tema, que tampoco se respeta mucho la situación de las lenguas nativas en nuestro estado. Para no cansarlos con porcentajes, porque pues, no hay la intención de cansarlos con porcentajes. Se les marco nada más como general un problema que tenemos de rezago educativo en nuestro país, ¿no? Otro problema que tenemos es la infraestructura educativa, que hoy con la pandemia pues se está demostrando o está saliendo al aire lo que sucede con la situación de la infraestructura educativa en nuestro país. No es un problema de ahorita, ni de un año, ni de 5 años, es un problema de décadas, un rezago tremendo en infraestructura educativa, donde vemos los centros educativos pues carentes, desafortunadamente, de cualquier manera de ver una escuela digna de recibir a nuestros niños y a los padres de familia y a los maestros, la comunidad educativa en sí, ¿no? Escuelas, en muchos de los casos, sin drenaje, sin electricidad, sin el mobiliario completo. ¿Y qué diría yo hoy? Sin acceso a internet. Un problema grave para lo que estamos viviendo hoy con lo de la pandemia, ¿no? También tenemos el caso muy específico, también el caso de los medios de comunicación, que debemos entender que son fundamentales para la buena educación, pero dependiendo de la arista y del paradigma que lo queramos ver, ¿no? Afortunadamente existen varios medios de comunicación independientes que se preocupan realmente por el pueblo, por los jóvenes, por los más desvalidos, y se abren
habla en sus plataformas, habla en sus editoriales para apoyar en el proceso educativo emancipador del pueblo. Pero la mayoría de los medios de comunicación pues están al servicio del gobierno única y exclusivamente dependiendo de sus intereses. Y durante muchas décadas pues han servido al neoliberalismo, a una educación, vuelvo a repetir, neoliberal, ¿no? Pues aquí, ¿qué hablamos de medios de comunicación? Pues hablamos de la televisión, del radio, de la prensa escrita, de los medios independientes, pero también tenemos que hablar del Internet, tenemos que hablar de los medios digitales, que hoy son tan importantes para la educación a distancia o la educación virtual, ¿no? Que les podemos llamar con la situación que nos llegó antes de tiempo a México con la pandemia, ¿no? No está preparado México con medios de comunicación adecuados ni a infraestructura para poder atender el problema educativo con la pandemia, ¿no? Pero otra de las situaciones graves con las que nos estamos enfrentando en las escuelas es la desnutrición, la obesidad, el doble reto para la salud infantil en México. Ese es un problema grave. Y hoy con la pandemia, pues con más razón, ¿no? Hablar de desnutrición, hablar de obesidad, pues no es otra cosa más que hablar de niños con problemas de salud y que primero está que esos niños coman, que esos niños estén alimentados para que estén dispuestos a aprender. Un niño con hambre pues no va a aprender. Su preocupación principal es comer, ¿no? Llevar el alimento a su estómago. Y los padres de familia, pues lo mismo, lo que ellos están preocupando es que pudiera mi hijo o su hijo en su caso tener alimentos más que tener acceso a una educación, ¿no? Es grave el problema de si no lo tomamos en cuenta, lo que es la desnutrición y la mala alimentación de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes y los propios adultos, ¿no? A otro problema en que se enfrenta el magisterio junto con la comunidad educativa son los grupos escolares sobresaturados que los hemos demandado durante mucho tiempo, que no puede estar sucediendo los grupos con mínimo 30 alumnos y de para adelante, ¿no? Niños que no pueden ser atendidos como se debe dignamente por un profesor, con un auxiliar dentro del grupo, con una planta de maestros completa y grupos que deben de ser, no deberían de rebasar los 17 alumnos por grupo. Y hoy con la pandemia, vuelvo a repetir el problema de salud que tenemos a nivel mundial, a nivel país y en Baja California, que no puede haber grupos y no debe de haber por recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud y los secretarios de salud en el país, grupos numerosos y desafortunadamente así es la realidad con las cosas. Tenemos otro problema al cual nos enfrentamos, que es los problemas de la formación y actualización de maestros. ¿Cómo queremos cambiar las cosas en nuestro país si las maestras y los maestros se siguen formando igual? No se pueden, decía, no se pueden hacer vinos nuevos con la misma botella, ¿no? Tenemos el gran reto de reformar, pero de fondo, no de forma, los programas para la formación de maestros y la actualización de ellos mismos, porque si no se cambia eso, pues vamos a seguir repitiendo los mismos vicios con una educación neoliberal de la que tanto habla el presidente, ¿no? De que no debería estar sucediendo en nuestro país, pero es la realidad, es lo que se tiene, ¿no? Otro problemita, el concepto currículo integrado. ¿Qué es esto, pues? ¿Con qué se come? Insistimos en muchas ocasiones, los maestros tradicionales, las autoridades educativas tradicionales o impositivas y el propio gobierno, en que los niños tienen que aprender lo que el gobierno quiere o lo que el maestro quiere o las expectativas que tiene la familia sobre los niños. Eso tenemos que soltarlo, tenemos que cambiar esos paradigmas, ¿no? Tenemos que estar hablando ya no de una educación estandarizada, sino preocuparnos porque el niño aprenda lo que él quiere aprender. Hay que desintegrar ese currículo, no puede estar en las mismas medidas, ya no son tiempos de educación estandarizadas. Eso es un problema en el que nos hemos enfrentado. Todo esto que les comento
nosotros lo consideramos en una investigación que hicimos en Baja California y a nivel país, para poder a partir de ahí, si nosotros estamos buscando un México con justicia, un México emancipado, niños con la capacidad de dialogar, de investigar, jóvenes, así adultos, que nunca más les van a faltar el respeto a su inteligencia y a sus personas. Pues formamos un equipo en Baja California, si bien es cierto, de la resistencia, de la lucha contra las diferentes reformas estructurales, pues nos dedicamos, ahora sí, por necesidades de ser congruentes con nuestra lucha, creamos una propuesta alternativa para Baja California, basada en lo que es la asimilación consciente, el pensamiento crítico, partiendo de que la educación por venir es una experiencia inclusiva desde la resistencia magisterial en Baja California, así la titulamos en nuestra propuesta, ¿no? Y quiero citar una situación por unas palabras y unas frases de Paulo Freire. La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Porque algunos creemos que la educación puede más transmitir conocimientos, y no, señoras y señores, no, jóvenes. Hay que transformar el mundo, pero lo queremos transformar para bien a partir de nuestra realidad. Vemos un mundo desafortunadamente acelerado, un mundo que está siendo devastado por la propia población, porque así fue educada, por esa educación de consumo devastadora, esa educación de competencias, ¿no? Nosotros, como movimiento de resistencia, nos fuimos a capacitar, a actualizarnos, a estudiar. Afortunadamente, en Baja California tuvimos y tenemos todavía la oportunidad de tener un instituto en pedagogía crítica y educación popular, que en su momento muy dignamente el doctor Sergio Quirós Miranda dirigía este instituto. Pues ahí miramos la posibilidad de empezar a generar la lucha pedagógica, y a partir de ahí empezamos a generar un proyecto alternativo de educación para Baja California. Pero porque no podíamos estar nada más en la protesta y ahí en las calles protestando. Teníamos que ir con la propuesta a las escuelas, con los alumnos, porque queremos cambiar el futuro de este presente desafortunadamente desolador, ¿no? Por eso empezamos a platicar, a tener talleres con las compañeras y con los compañeros maestras y maestros y padres de familia de las diferentes escuelas en los diferentes municipios de nuestro estado y a nivel nacional. Hemos llevado a cabo foros pedagógicos, foros educativos. Primero analizamos, fíjense lo que hicimos, porque no queríamos descontextualizar. Nos informamos bien que era la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, porque si era educativa, porque hay algunos que se confunden, si era una reforma educativa, pero en otro sentido. Querían seguir educando al pueblo en la sumisión, acabando con la educación pública, ¿no? Estudiamos cuál era el fondo de esta reforma para poder tener los elementos y construir el propio proyecto educativo para Baja California, ¿no? En esta tarea, en este menester, pues hemos participado bastantes compañeras y compañeros, procurando siempre escuchar, porque nuestra propuesta está en la escucha, en el diálogo, en el crecer día a día, en no enfermarnos con el conocimiento, en no ir a tomar maestrías y doctorados y asumirnos y tener el pecado del conocimiento creyendo que ya sé todo, ¿no? Asumimos nuestra responsabilidad de que no sabemos nada. Y es lo mismo que transmitimos a los niños, que día a día se tiene que aprender el profe del niño y el niño del profe y del padre de familia. Una comunidad educativa integral. Para poder irnos hacia una educación de investigación. Nosotros buscamos la felicidad en los niños antes que cumplir los proyectos de gobierno en cuanto a educación. Primero la educación, la estabilidad
socioemocional de nuestras niñas, de los padres de familia y de los maestros. Y empezamos, ahora sí que como una, válgame, como se empieza cualquier investigación, con un experimento. Empezamos a hacer entrevistas, encuestas, para observar detenidamente, porque tuvimos que quitarnos esa capa de lo sé todo como profesor, y yo te enseño, y vas a aprender lo que yo quiero. Empezamos a generar encuestas con las niñas, con los niños, con los padres de familia, de qué querían los niños, qué querían los jóvenes, qué esperaban los padres de familia, hablando de las expectativas. Y nos dimos cuenta, ya a través de los diferentes métodos de investigación, que la práctica educativa que estábamos llevando a cabo desde el paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje, que estábamos muy equivocados, que inconscientemente hemos dañado muchas generaciones, imponiéndoles lo que deben de aprender. Con eso nos dimos cuenta, y hay estudios, que hay muchos profesionistas frustrados porque tuvieron que aprender lo que se les dijo que aprendieran. Tuvieron que aprender matemáticas, física, química, biología, historia, español, a fuerzas, para poder pasar las materias. Y fueron alumnos, que tenemos varios ejemplos, de medallas de primeros lugares, cuadros de honor en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y egresados, algunos egresados de las universidades con mención honorífica. Pero muchos casos con una vida frustrada, que al terminar sus estudios se dedican a otra cosa, lo que a ellos les gusta, lo que ellos quieren. Por eso es que nuestro proyecto está iniciar de educación básica, sabiendo qué es lo que quiere el niño, para explotar sus talentos, descubrir el talento del niño, qué es lo que ese niño quiere, qué quiere ser, qué espera de la vida él, no qué esperamos nosotros de él. Tenemos que ser respetuosos de el ser, del niño, del joven, del adulto. Ha sido difícil desde la resistencia. Primero los maestros entender que nos equivocamos y hemos cometido muchos errores al momento de estar transmitiendo los programas educativos estandarizados que manda la Secretaría de Educación Pública. Después de 5, 10, 15, 20, 30 años de servicio, carajo, qué equivocados estábamos, ¿no? Por eso decidimos ponernos las pilas y cambiar. Y ahora sí que adoptar a Paulo Freire con toda la situación de sus pedagogías, la pedagogía del oprimido, la pedagogía del amor, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía emancipadora. Dejar a un lado la educación bancaria, ¿no? Esto no quiere decir que hablar de la pedagogía del amor, de la esperanza, de la felicidad, es hablar de por los niños a risa y risa y contentos, ¿no? No, también se busca el saber hacer las cosas, que el niño sepa hacer las cosas, para qué las quieres, para qué las ocupa hacer y por qué las quiere hacer. Nosotros insistimos que una educación basada en el pensamiento crítico, en los aprendizajes críticos, nos llevan a aprendizajes significativos de vida para el niño. Nosotros, por darle nombre a cierta estructura de nuestro proyecto, empezamos a trabajar con los niños a través de unos tópicos generadores. ¿Qué es un tópico generador? No es algo, porque eso es algo que se crea entre las niñas y los niños de acuerdo a sus intereses. Se plantea una pregunta. Los niños se plantean una pregunta, y a partir de esa pregunta que los niños se pueden plantear, pues se da la pauta de qué se va a aprender durante ese día, esa semana, ese mes, ese trimestre, porque puede durar mucho, ¿eh? Nos están diciendo los niños qué quieren aprender.
Aquí la parte interesante es que el profesor tiene que estar bien involucrado con esto porque tiene que entender el momento y cómo cachar, válgame, la situación, la intención de los niños y las niñas, de sus intereses, para ahí mismo hablar de matematizar el conocimiento. ¿Tú? Hay que meter la matemática. Hay que hablar también del español, el enriquecimiento de nuestra lengua. Hablar de los procesos naturales. Hablar de la química, de la comunicación. No es sencillo porque implica más trabajo del profe, porque no hay un cuadernillo, no hay una receta, pues. Las recetas son para la educación bancaria, ¿no? En un proyecto desde la Resistencia se está creando diario. Diario se está creando. Porque diario están saliendo ideas de los niños que qué quieren aprender. Pero trabajar un proyecto alternativo de educación desde la Resistencia también implica trabajar, entre comillas, contra el gobierno y contra algunas ideas muy arraigadas en el padre de familia y de los propios maestros, que son las expectativas. Porque el papá quiere que el niño a fuerzas aprenda matemáticas y que todos aprendan matemáticas, ¿eh? Y que todos aprendan a escribir, a leer bien, que todos entiendan de historia. Cuando les hablas de que no les vas a dar la importancia como materia a cada una de esas que mencioné, pues sí se preocupan, ¿no? Pero ya cuando empiezan a trabajar los niños y empiezan a salir los talentos de los niños, a desarrollarse, y tenemos niños excelentes para comunicarse, que posiblemente las matemáticas las conocen por encimita, pero son excelentes, buenos para declamar, para decir poesía, para debatir, para escribir, redactar. O casos que tenemos niños que no sabíamos que saben, pero pintar tan hermoso cuando los deja hacer, dibujar, y crean sus propios bocetos de sus aprendizajes, ¿no? Y cuando el papá se da cuenta que para eso que hizo, para eso que fabricó, tuvo que usar la matemática, la redacción, el diálogo, la propia química y la física, pues de acuerdo a lo que estuvieran trabajando los chamacos, pues va todo incluido, pues. Esa es otra forma de incluir el currículum, pero desde otro paradigma, de que todo va junto. Y cada quien aprende lo que necesita. En esta propuesta de la resistencia, el alumno, el estudiante, va aprendiendo a resolver sus problemas. Y que quede claro, los problemas de él, no los problemas que le presentamos los adultos o que le presentan los libros, ¿sí? Porque es cuando equivocamos que tienes que resolver el problema este de matemáticas que te puse. Si no es un problema para él, ¿para qué lo va a resolver? No le interesa y por eso tenemos el grave problema la situación de la falta de atención, la deserción, el desencanto, el problema del bullying en las escuelas, el problema de reprobación, porque estamos midiendo conocimientos a través de mis expectativas o del gobierno o del padre de familia y no estamos tomando en cuenta las necesidades del niño, ¿no? Por eso el proyecto alternativo de educación para Baja California que tiene la resistencia es primero el niño, es con el niño, desde el niño y para el niño. Porque a partir de ahí es como los mismos profes reaprendemos y terminamos el viejo paradigma de enseñanza-aprendizaje y trascendemos al paradigma del aprendizaje nada más. Porque se trata de cuándo el niño quiere aprender y cómo va a aprender, no como yo lo quiero enseñar. Los que me están viendo de aquel lado no me pueden dejar mentir, que ya son jóvenes o algunos adultos. Saben que el conocimiento lo encuentran a la mano, en su mano, en el teléfono, en una computadora, en una tableta, qué sé yo, ¿no? Ahí está el conocimiento, lo que quieran aprender, ahí está. ¿Ves? Lo que quieran saber cómo se hace una cosa. Pues es el peligro que los maestros el día de hoy, si no nos ponemos las pilas y cambiamos los paradigmas de educación, pues nos van a sustituir muy fácilmente los medios masivos de comunicación, sobre todo los teléfonos, los inventados teléfonos inteligentes, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a cambiar el rol a cómplices del aprendizaje del niño o del joven. Pues no nos transformamos en eso. Díganme ustedes, ¿es realmente importante que el profesor le diga al niño la fórmula para obtener
el volumen de un cilindro y que se lo aprenda de memoria, o el área de un determinado cuerpo geométrico o terreno, si al niño no le interesa eso, y que se lo tiene que aprender de memoria todas las fórmulas, la memorización malsana para que pasen exámenes y de que pues después de que pase el examen ya no se acuerdan de nada, que porque no es significativo para el niño. Por eso es que decimos nosotros, no es por ahí el asunto. No podemos estar midiendo al niño con conocimientos que espera que aprendan esos jovencitos de acuerdo a las expectativas de los padres de familia, de los propios maestros y del propio Programa Nacional de Educación, ¿no? Nosotros insistimos, es menester que nos pongamos en los zapatos de los niños. ¿Quiénes somos los maestros para creernos poseedores de la verdad absoluta? Es más, ¿quiénes somos los maestros para decir qué tiene que aprender el niño más en estos tiempos? ¿Quiénes somos los maestros para decirle al joven, eso tienes que aprender porque eso te va a servir para la vida, ¿no? El niño y el joven tienen que descubrir qué es lo que ocupan aprender. Pero para ello, nosotros como profesores, pues tenemos que ser cómplices en su aprendizaje. Para en su momento acompañarlos y que entiendan para qué les sirve resolver ese aprendizaje para que puedan resolver los problemas de su vida. Por eso se nos ha hecho muy egoísta que durante tanto tiempo los maestros obliguemos a los niños y a los jóvenes a aprender lo que tienen que aprender según nuestras expectativas, ¿no? Entonces nosotros hicimos cero expectativas, decimos a los papás, no tengan expectativas sobre sus niños en base al aprendizaje que le llaman ustedes. Porque pues, entonces ustedes se van a quedar cortos con las expectativas que tienen los niños de ustedes. Porque el niño espera otra cosa del papá. El niño quiere el amor, quiere la felicidad, quiere la atención, quiere la comprensión, el acompañamiento. No espera a un papá que le obligue a aprender matemáticas cuando ese niño no le gustan las matemáticas. Con ese término, ¿no? Porque al final de cuentas la vida está matematizada, ¿no? Hay que descubrir nada más. ¿Por qué tengo que enseñar al niño a fuerzas? Yo maestro en la escuela y el papá todavía en la casa, que se aprenda la historia a fuerzas de tal y como está escrito en el libro, pues. El niño va a crecer, inclusive usted que ya es tan joven, se dieron cuenta que la historia que aprendieron en las escuelas que les impusieron, pues había, creo, si acaso un 5% de verdad, ¿no? Entonces no podemos seguir con los mismos paradigmas de querer seguir enseñando como fuimos enseñados. Ocupamos el magisterio en la resistencia, ha ocupado desaprender, entender que lo que aprendió estuvo erróneo. Pero para eso hay que estar consciente. Una conciencia que no se adquiere tan fácilmente. Es a través de revisar, de llegar a un pensamiento crítico real, observarlo, analizarlo, desmenuzarlo y estar dispuestos a escuchar, a dialogar. No es posible querer transformar de un paradigma a otro, del paradigma de la enseñanza-aprendizaje al paradigma del puro aprendizaje, si el profesor no está consciente de su realidad. Por eso es que es importante que primero estemos conscientes de nuestra realidad para poder comprender la realidad de los niños, para poder comprender la realidad de los padres de familia. Nosotros no nos hemos cansado de pedir perdón y lo seguiremos haciendo por el error que hemos cometido durante tanto tiempo en querer transmitir lo que el gobierno nos dice a los niños. Si hay un rezago educativo que tanto enmarcan ellos, pero ellos lo marcan como rezago educativo porque el niño no sabe sumar, no sabe multiplicar, no sabe dividir, no sabe historia, pero no están revisando que no saben porque no supimos acompañarnos en su aprendizaje, ¿no? Los forzamos. Y no quiero ofender a ninguno de los jóvenes que está de aquel lado, pues yo casi les puedo asegurar que muchas cosas de las que aprendieron en primaria y en secundaria se les olvidó, porque no las aprendieron de agarrarse, de apropiarse de ellas. Nomás las adquirieron en el momento para pasar el examen con 6, 7, 8, 9 o 10, los más agraciados, ¿no?
pero después se les olvidó. ¿Y por qué se les olvidó? Porque no era importante para su vida, no les servía para resolver su problemática, ¿no? Sin embargo, hay niñas y niños que por naturaleza pues son integrales y aprenden de todo al mismo tiempo, ¿no? Y son capaces de apropiarse del conocimiento. Afortunado por ellos, pero son muy pocos. Por eso es importante de nuevos profesores con una pedagogía, vuelvo a insistir, con una pedagogía del amor, que se preocupe por la felicidad de los niños antes de que aprendan a leer, a restar, a escribir, a multiplicar o a sumar. El niño tiene que aprender a ser feliz. Yo les platico una historia de una maestra aquí en mi escuela cuando le planteé la situación del proyecto alternativo que estaba basado en la felicidad del niño. La maestra regañadiente, pues yo soy el director de la escuela, lo agarró, una maestra muy responsable siempre, aclamado por los padres de familia, pero era de esas cuadradas, ¿no? De que así se aprende y se aprende y sacaban niños con 10 para las olimpiadas, pero ya después se dio cuenta que pues hasta ahí llegaban, ¿no? Cuando le platico el proyecto, se lo presento y digo que tiene que aplicarlo, empieza y viene molesta la dirección. Ahí están, después de un mes viene la dirección, maestro, ahí están sus niños felices, pero no saben nada. Así, con esas palabras, ¿no? Pero la maestra tuvo la oportunidad y se la oportunidad de meterse a estudiar bien a Paulo Freire y a Marco Raúl Mejía, un pedagogo de la educación popular. Lo lee y empieza a tener sus propias vivencias y la maestra se dio cuenta realmente que lo que hizo con esos niños fue dejarlos ser. Para el otro bimestre, esos niños ya sabían lo que tenían que saber de acuerdo a lo que ellos esperaban de ellos mismos. Se dio cuenta que tenían niños buenos para redactar, buenos para comunicarse, no eran niños cohibidos, no eran niños que les daba pena hablar frente a los demás compañeros, porque hablaban como ellos podían hablar de acuerdo a la libertad que se les dio. Pero miren, no crean que eso es pura, así que pura risa y jajaja, ¿no? Aquí también viene lo que es el método científico, se aprende. El profe aprende a investigar. Por consiguiente, una vez que el profe aprende a investigar, le transmite la necesidad al niño de investigar a través de los tópicos generadores, porque se genera la pregunta y el niño va a investigar. El niño va a investigar con diferentes medios que tenga a la mano, de acuerdo a sus posibilidades. Viene al otro día a la escuela, al salón de clases, o en esos momentos a través de la pantalla, y expone ante todos lo que él investigó sobre X tema. Y al estar hablando sobre lo que investigó, salen otras palabras y otras cosas que investigar. Luego viene otro niño, investiga y muchas veces pues no investigaron en la misma fuente y como que hay confrontación en lo que dice un autor u otro autor, ¿no? Pero ahí se crea el debate. Se crean la verdadera lluvia de ideas con argumentos científicos, no aquellas a las que estábamos acostumbrados de que mandamos al niño a investigar, supuestamente, va y compra una cartita o ve en el libro, un copy-paste, ahí lo pega, y el otro día viene y lo lee, y otro niño investiga y dice otra cosa, y ya que acabamos de exponer, el maestro hace un consenso y dice, todo lo que dijeron está bien, pero lo verdadero es esto, y se impone la voluntad del profe, lo que el profe dice que así debe ser, porque así es la actividad y el objetivo que dice el programa nacional, ¿no? Y entonces todo lo que investigaron los niños, al final de cuentas, pues así, entonces, ¿para qué me puse a investigar, no? Aquí lo que pasa con esto es que se crean nuevas teorías, se crea conocimiento a través de la investigación de los niños. Estamos enseñando a los niños, válgame la contradicción de la enseñanza. Estamos acompañándolos en esa complejidad para que sean investigadores y que lo que hablen, que no sean como merolicos, que hablen con argumento científico, que cuando van a hablar tienen que estar sustentado en la ciencia lo que están diciendo, no es hablar por hablar. Pero se emocionan tanto los niños y los niños de dejarlo ser, que ya en las escuelas se atreven a hablar con el director de la escuela, lo que no hacían antes, y a debatir con el director de la escuela. A debatir los niños de primer año de primaria, a debatir con los niños de sexto año. Pero ¿qué pasa si no lleva ningún programa? ¿Qué va a pasar con los niños en la secundaria? Pues nada. Ese niño llega a la secundaria, el que lleva el proyecto alternativo, y es capaz de debatir con el maestro de matemática, con el de física, con el de química, con el de inglés, si no le parece cómo le quieren forzar a aprender, ¿no? Pero lleva argumentos al chamaco. Y la mayoría de esos chamacos se vuelven jefes de grupo de los salones porque se vuelven líderes, porque eso se trata. Líderes de opinión, porque la opinión de ellos está basada en argumentos científicos. Hasta ahorita no hemos tenido niños, afortunadamente,
ya jóvenes en la secundaria que han venido a la escuela a decirnos que les da vergüenza lo que están batallando en la secundaria. Al contrario, sí podrán llevar aparentemente déficit académico porque no les enseñamos, como dice el programa, todo lo que tienen que haber aprendido para que se vayan a la secundaria. Nosotros no les enseñamos nada. Ellos lo crearon, lo investigaron y se apropiaron del conocimiento. Algo así es lo que estamos trabajando, pero ¿con qué intención? De crear un pueblo consciente, emancipar al pueblo, quitar esas cadenas que esclavizan el conocimiento. De esa manera, niños, jóvenes y adultos libres que nunca más les podrán faltar tan fácilmente a su inteligencia, porque esos niños no se van a dejar engañar, porque cualquier cosa, a esos jóvenes, cualquier cosa que les digan, ellos lo van a investigar porque están acostumbrados a investigar ya y van a debatir. De esa manera, el proyecto de la resistencia está buscando que, llegado el momento, en un futuro cercano, porque no le apostamos a muy lejos, no es tan lejos, sino es cercano, tengamos un pueblo capaz de decidir por sí mismo y no por lo que digan los medios de comunicación, esos malsanos, esos que enajenan, sino que aprendan a formar su propio criterio a través de la investigación científica. De esa manera, nosotros le apostamos en que algún día México va a tener gobernantes más justos, políticos más justos, funcionarios más justos, porque se está buscando la justicia a través de la resistencia, pero eso es un fenómeno educativo. Aquel que diga que la educación es política, pues no tiene nada que hacer como profe, porque la política está impregnada en todo lo que hacemos y sobre todo en educación, ¿no? Es educar para emancipar nuestro proyecto.